Amén. Amén. Gloria. Romanos, hace ratito Cristian, déjame nomás poner aquí razón porque en el video nomás puedo 12:23, ok. Hace ratito Cristian, una de las cosas que quería dar gracias también, o quiero dar, no quería dar gracias, es que Cristian ya tiene 2 semanas viniendo. Tú le doy gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Me sorprendió que viniera hoy. Le dije, Señor, no le voy a decir nada, como ahí nomás que tú haces lo que quieres hacer con él. Y vino, me sorprendió. Él tenía la intención de ir al gimnasio primero. Le di un retorcijón de panza y se vino. Ahorita va saliendo. Es importante que así como nos cuidamos físicamente, tengamos el espíritu bien, ¿ok? Bueno, vamos a empezar en Romanos capítulo 11, donde nos quedamos, pero antes voy a hacer un recap. Pueden entonces empezar en el 1, no vamos a leer mucho, nomás vamos a ir rápidamente, tengo 5 minutitos para hacer el recap. Entonces, pero antes de eso, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por abrirnos el entendimiento, toca nuestros corazones, nuestras mentes para poderte conocer más, porque lo único que vale la pena eres tú, Jesús. Y quiero conocerte, Señor, más, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a decir, ahorita les enseñé la diferencia entre una conferencia, predicación y enseñanza, ¿va? Ahorita les voy a enseñar otra diferencia, otra cosa. ¿Saben qué significa conocer? Conocer es cuando Alex y Yola, cuando estaban saliendo, pues dijo, me gusta ese morenito, y aquel, me gusta aquel flaco. Bueno, ya no está flaco, pero me gusta aquel flaco. Decía mi abuelito, el flaco pasguato, ¿eh? Me gusta ese flaco. Y dice, no, pues órale, ¿verdad? Pues primero físicamente te trae algo, ¿verdad? Pero eso no es conocer, eso es atracción, ¿cierto? Cuando se sienta Alex y Yola y decirle Yola, te invito a comer cabrito, y dice Yola, pues es que no me gusta el cabrito, ¿eh? Entonces ya está entendiendo que no le gusta a Yola, ¿verdad? Y Yola está entendiendo que no le gusta a Alex, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros estamos conociendo qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Entonces, para conocer a Dios, yo tengo que pasar tiempo con Dios leyendo la Biblia, para conocer qué le gusta a Dios. El conocimiento no me da entendimiento. El conocimiento me da conocer, ¿ok? El entendimiento, ¿qué es el entendimiento? Cuando yo aplico ese conocimiento. Pero, y no me dejarán mentir, Yola, que cuando Alex hace algo que no le gusta a Yola, que no estás entendiendo, ¿verdad? O cuando hace algo que por fin le pidió 20 veces, lo hace, ¿qué le dice Yola? Por fin entendiste, ¿verdad? ¿Qué significa entendimiento? Entendimiento es aplicar el conocimiento que yo tengo. Entonces, cuando yo conozco a Dios por medio de la Biblia y aplico ese conocimiento, se llama entendimiento, porque estoy entendiendo a Dios, ¿ok? El conocer a Dios y el practicar ese entendimiento, el conocerlo y tener entendimiento de Dios constantemente, me hace sabio. Y es como nosotros vivimos la vida con la sabiduría de Dios. Sabiduría es entender cómo Dios hizo la vida para apartarme del mal, porque le tengo temor al Señor. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, yo soy sabio porque conozco a Dios, entiendo a Dios y lo estoy viviendo constantemente. Amén. Romanos capítulo 1 nos habla rápidamente. Romanos capítulo 1 nos enseña que todo, acuérdense que Romanos es una carta que está escrita a los cristianos que se acaban de convertir, que vivían en Roma, ¿ok? Para cristianos, judíos y no judíos, ¿ok? Entonces primero Pablo les dice, oigan, ¿saben qué? Romanos, toda la humanidad es pecadora, toda la humanidad necesita un Salvador, toda la humanidad necesita a alguien porque todos han pecado. Pero no, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pecado tengo? Yo soy una buena persona, yo he hecho lo bueno. Y siempre me gusta leer estos versículos, el versículo 28 al 31, fíjense lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí está hablando de las personas que no aprobaron tener en cuenta a Dios, que le dijeron a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero tener nada contigo. Ok. Dice ahí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Para el que diga que no ha chismeado, ahí está, ¿eh? El que no le había caído la pedrada, el de chismear, a todos nos cae. Detractores, aborrecedores de Dios. ¿Sabe cómo usted se comporta en un aborrecedor de Dios sin saberlo, siendo cristiano? ¿Sabían que la mitad de los cristianos son aborrecedores de Dios sin saberlo? Hay cristianos que apoyan el movimiento feminista. Hay cristianos, he conocido mujeres cristianas que están a favor del aborto. ¿Se da cuenta cómo usted se vuelve un aborrecedor de Dios? Dios aborrece eso. Y usted, siendo cristiano, apoya eso sin saberlo. Hasta que Dios le da conocimiento, entendimiento y sabiduría para vivir la vida. Entonces usted dice: he conocido jovencitas cristianas, pero ¿por qué yo tengo que tener el bebé? Por ejemplo, si me violan y esto y que el otro. ¿Te das cuenta que en verdad las personas son simpatizantes de Cristo, pero no son seguidoras de Cristo? Amén. Entonces dice ahí: murmuradores, detractores de mal, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Se da cuenta? Los que practican. ¿Qué significa practicar? Que todos los días me levante y haga lo mismo y lo voy mejorando. Si yo tengo un desliz y por ahí murmuro, no significa que ya soy del infierno. No, significa que tuve un desliz, le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Por eso nosotros tenemos todos los días que ir con Dios en las noches y decirle: Señor, examina mi corazón, si hay algo que no te gusta. Y te empieza a decir: ¿te acuerdas que cuando estaban hablando mal de fulanito de tal, tú hasta pegaste el oído y les dijiste: sí, cierto? ¿Te das cuenta? Perdóname, Señor. ¿Te das cuenta que cuando iba aquella persona, que pasó la persona y no sé qué dijo de un logro, y tú, en lugar de ponerte alegre, te pusiste altivo? ¿Te das cuenta? Entonces Dios empieza a examinar. Entonces el capítulo 1 se trata de enseñarle a la humanidad de que todos somos pecadores. ¿Ok? El capítulo 2 se trata de que hay un juicio y que Dios va a tener que juzgar al mundo, y va a venir un día para juzgar al mundo y para decir: tus obras aquí están, las buenas o malas. El capítulo 3, vamos a leer capítulo 3, el versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir el capítulo 3? El capítulo 3 está reafirmando que toda la humanidad, no hay ningún justo. No hay ningún justo. O sea, ni tú, ni yo, ni la abuelita del chocolate abuelita es santa. Por más abuelita, por más abuelito, por más edad que tengas y por más bueno que tú te creas, porque has regalado todo tu dinero a los pobres, no eres justo si no tienes a Cristo Jesús. La ley nos demuestra todo lo malo que no debemos de hacer. ¿Ok? Entonces, cuando nos cae el 20, entonces Pablo les empieza a predicar en el capítulo 3, versículo 21, en adelante, les dice: pero espérense, pero hay una salvación, y esa salvación viene por creer en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 les enseña el ejemplo de Abraham, cómo Abraham le creyó a Dios y cómo Abraham se hizo salvo por creerle a Dios. ¿Ok? Entonces empieza Pablo a predicarles y decirles: pero hay esperanza para el mundo. Y esa esperanza no se basa en las obras que tú puedes hacer, sino se basa en poner tu confianza en Cristo Jesús. ¿Cómo? Y les empieza a decir Pablo: sí. Y luego en el capítulo 5, fíjate lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes yo no tenía paz con Dios. Y si yo no tenía paz con Dios, yo era enemigo de Dios. La Biblia lo dice en 1 Juan, que todo aquel que ama al mundo y haga las cosas del mundo, enemigo de Dios es. Pero yo soy bueno, yo creo en Dios, decía Pablo, Alejandro. Decía: es que yo creía en Dios, y que pues todo lo que él creía y lo que él decía y con lo que él hacía, aunque él creía en Dios,
estaba en enemistad con Dios. Él no tenía paz para con Dios, aunque él creía que era amigo de Dios. Y Dios te decía, yo no soy tu amigo, no porque yo no quiera, sino porque tú no quieres venir a mí. Y en eso, cuando él se arrepiente y conoce a Cristo Jesús, ahora puede decir, tengo paz para con Dios. ¿Pero por qué tengo paz? En el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Ahora, siempre les he dicho, el apóstol Pablo le está diciendo, ya ves, ahora puedes tener paz con Dios. Y esa paz o esa fe no te va a avergonzar, porque todo el amor, no está diciendo una parte del amor, todo el amor de Dios ya lo puso en tu corazón para que puedas vivir la vida que Dios demanda. No porque debo cumplir la ley, sino porque amo a Dios. O sea, yo no hago algo porque dice, no ves a las mujeres con deseo. Yo no lo hago por eso. Yo lo hago porque amo a Dios. ¿Entienden la diferencia? Cuando yo hago por cumplir la ley, estoy mal. Cuando yo me dejo gobernar por el amor de Dios y quiero voltear a ver algo con deseo, y Dios me dice, tienes razón, Señor, porque te amo. Porque la Biblia dice que el que me ama obedecerá mis palabras. Y Jesucristo dijo que todo el que voltea a ver a una mujer con deseo es adúltero. Entonces yo amo a Dios, no porque no debo hacerlo, sino porque lo amo. ¿Se da cuenta? Entonces en el capítulo 5 se basa Pablo en decirles que esa justificación, ahora nosotros estamos en el amor de Él. Y luego en el capítulo 6, si quieren, me gusta mucho el versículo 23. Pablo les dice, ya no sean esclavos del pecado, ya fueron libertados para que vivan una vida justa. Y fíjate lo que dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de vida eterna en Dios es salvación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Pablo te está diciendo ahí, si ustedes ya fueron liberados, ya no vivan conforme al viejo hombre. Porque si ustedes siguen viviendo bajo el viejo hombre, entonces están dando cuenta que ustedes no fueron libres y que no fueron libertados. Pero como ustedes fueron libertados y ahora están en el nuevo hombre, entonces ahora ustedes tienen que ser siervos de Cristo. Amén. Y luego en el capítulo 7, Pablo nos enseña la lucha que tenemos. En el capítulo 8 nos enseña que nosotros podemos tener una vida de victoria en el Espíritu. Solamente en el Espíritu Santo, caminando con Él, dejándonos guiar por Él. ¿Ok? En el capítulo 9 nos habla un poquito acerca de la elección de Israel. ¿Por qué Dios eligió el pueblo de Israel? Y en el capítulo 10 nos habla acerca de que el ser humano, la justicia es por fe. Solamente creer en Jesucristo, confesarlo con mi boca y empezarlo a vivir con mi vida. ¿Ok? Y vamos al capítulo 11 y vamos a hablar acerca del remanente de Israel. ¿Ok? Aquí Dios está hablando y va a decir algo muy bonito porque el apóstol Pablo, acuérdense que le está hablando a judíos que se convirtieron al cristianismo y a no judíos, gente gentil que era de otros países que no creían en Dios, que se convirtieron al cristianismo. Y ahora les está diciendo así, ahora como los judíos rechazaron a Jesucristo, déjame decirte que los judíos no están perdidos. Dios va a traer un remanente. Un remanente es algo de Israel y lo va a poner para que sea salvo también, porque la promesa es para ellos. Entonces, vamos a leer el versículo 11. Dice, Digo pues, ¿ha desechado Dios a su propio pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y yo solo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué les dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. ¿Qué significa eso? Acuérdense que la historia, creo que es Primera Reyes, capítulo 15 o 16 o 17 por ahí, que el profeta Elías va un día y dice, vamos a ver quién es el verdadero rey, el Dios. Si Baal, el Dios que el pueblo de Israel se había desviado a dioses paganos, y Dios estaba teniendo misericordia del pueblo, y le dijo, Elías, ve y diles que solamente yo soy rey. Diles que pongan un holocausto, y si ellos invocan a su Dios Baal, y si Dios Baal hace descender fuego del cielo y consume el holocausto,
Baal es Dios. Pero si yo hago descender fuego del cielo, yo seré su Dios. Entonces fue lo que hizo. Dice la Biblia que se juntó todo el pueblo de Israel, y que al juntarse todo el pueblo de Israel, había 400 profetas de Baal y 400 profetas de otro Dios que no recuerdo el nombre. Eran 800 por ahí, ¿ok? Contra un solo profeta de Dios. Dice la Biblia que pusieron el holocausto y que estuvieron toda la mañana. Baal, respóndenos, Baal. Que pasó todo el mediodía y llegó la tarde. Y Elías se empezó a burlar y les dijo: ya ves, ¿dónde está tu Dios? Tal vez tu Dios está en el baño, tal vez tu Dios está dormido. Bueno, todo eso representa la idolatría, ¿ok? Entonces cuando ya les dio demasiado tiempo, les dijo Elías: ya les di demasiado tiempo, les di toda la mañana y toda la tarde. Y su Dios no descendió fuego, ¿ah? Ok, ahora vamos a invocar a Jehová, mi Dios, ¿ok? Ponen el holocausto y luego hacen una zanja alrededor, y el holocausto lo bañan con tinas de agua. Tanta tina era que la zanja que pusieron se llenó de agua. ¿Para qué era eso? Para que no dijeran: Elías echó un cerillo y se prendió todo, ¿ah? No, lo bañaron bien mojado para que supieran que no había truco. Dice la Biblia que Elías tan pronto dijo: Señor, que descienda fuego, cayó fuego y consumió. Y todo el pueblo se volteó hacia Dios y dijo: perdónanos, Señor, hemos reconocido que hemos pecado. Ok, todo el pueblo. Entonces Elías dijo: tráiganme a los 800 profetas, 400 del Baal y 400 del otro Dios, vamos a matarlos en presencia. Y los mataron. Pero como el pueblo era gobernado por un rey pusilánime, miedoso, y su esposa Jezabel era la que gobernaba al pueblo de Israel, era una mujer que adoraba a dioses paganos y era una hechicera y tenía muchas cosas demás, ¿ok? Pero la mujer no estaba en ese momento. Entonces cuando le dan aviso a la esposa del rey que mataron a todos sus profetas, esta se volvió loca. ¿Quién lo hizo? Elías. Y dijo: vayan y córtenle la cabeza y tráiganmela. Ahora vamos a ver la escena. Está todo el pueblo de Israel. Elías les acaba de demostrar quién es Dios. Elías mató a los 800 profetas de dioses falsos, y él se sentía como: Dios está conmigo y con ustedes. Acto segundo, le dicen: córrele porque la reina está buscando matarte. Y Elías se fue corriendo, y se fue corriendo por 40 días, y que estuvo triste y desolado. Si pueden leer ese capítulo, para todos los que han pasado por la desesperación, la angustia, todos los que han pasado por la depresión, Elías se deprimió y estuvo deprimido ahí, y Dios fue con él y lo ayudó. Y le dice Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Y le dice: Dios, pues todo lo que hicimos y ahora me quieren matar. Solamente yo he quedado, Señor. El único que te sirve soy yo. Y Dios le dijo: no te equivoques. Tengo 7,000 hombres de Dios que tú no los ves, pero nunca han doblado la rodilla delante de los dioses ajenos. Y ellos los tengo guardados, aunque tú no sepas, porque tú no los ves. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nosotros no entendemos toda la película de Dios. Nosotros solamente vemos que los judíos rechazaron a Jesús, y no vemos cómo pueden ser salvos porque no quieren conocer a Jesús. Pero la Biblia dice que Dios tiene un plan en donde Él dejó a unos judíos que van a venir a Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo ahí, ¿ok? Veamos lo que dice versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia de una gracia a una obra? La gracia es algo que tú no mereces, que te lo dan. Y la obra es: pues yo hice esto y pues me debes esto. Y Dios dice que Él ha escogido a las personas no por lo que hacen, sino por su misericordia. Amén. Dice ahí, versículo 7. ¿Qué pues? Los que buscaban a Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice:
Se ha vuelto su convite en trampa, en red, en tropezadero y en retribución. Se han escurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿Qué significa esto? Uno puede entender y decir, ay, Dios les endureció el corazón, qué malo Dios. No, no está diciendo eso. Acuérdense lo que leímos ahorita en Romanos, o cuando leen en Romanos el capítulo 1, dice que ellos no decidieron tomar en cuenta a Dios, y ellos rechazaron a Dios, y Dios los entregó a todo lo malo. No porque Dios sea un Dios malo, no, la Biblia dice que Dios es un Dios bueno, pero la gente rechaza a Dios. Los judíos rechazaron a Dios. No solamente a Jesucristo, sino antes de Jesucristo. Acuérdense Jesucristo, ¿qué les dijo a los judíos? ¿Se acuerdan cuando leemos los evangelios? ¿Qué le dicen? Le dice, Jesucristo, ¿contra quiénes predicaba mucho? Contra los fariseos, los sacerdotes, los escribas de la ley. Les decía, ustedes que se dicen seguir a Dios, por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro están llenos de pecado porque no buscan a Dios sinceramente. Y por eso no pueden venir a mí. ¿Sabían que la Biblia dice que muchos sacerdotes se convirtieron a Cristo Jesús? Algunos no, otros no. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Porque la gente que verdaderamente quiere buscar a Dios, Dios se deja ser encontrado por Él. Pero las personas que no quieren encontrar a Dios, es bien difícil. Por eso, una persona gay, es muy difícil que se convierta, porque ese gay quiere ser su propio Dios, y él está convencido de todo lo que él cree. ¿Cuál es la única forma? Cuando las personas caen en un punto tan bajo, y que dicen, necesito a Dios. Dice, pues es lo mismo que me pasó a mí, pero con la droga. Es lo mismo que nos pasa a todos. Todos, a veces, no necesitamos tocar fondo para venir a Dios. Simplemente tener una disposición de buscarle verdaderamente. Pero la mayoría tenemos que tocar fondo. Si no, no conociéramos a Dios. Entonces, es lo que dice estos versículos. Dice, oye, Dios, pero Dios les dio espíritu de estupor. No es como que Dios, déjame les doy espíritu de estupor para que no vean. No, ellos no quisieron seguir a Dios. Y como no quisieron seguir a Dios, acuérdense que la Biblia dice, creo que es Timoteo, que dice, predícale la palabra para que escapen del lazo en que el diablo los tiene cautivos. ¿Por qué? Bueno, toda la persona que se deleita haciendo lo malo, tiene los ojos vendados y tienen un lazo de Satanás para que no vean la verdad y sigan haciendo lo malo. Pero cuando la persona decida voltear a Cristo Jesús, ese espíritu de estupor se va de sus vidas. Amén. Fíjate lo que dice ahí, versículo 11. Digo pues, hablando de los israelitas, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que porque los israelitas o los judíos rechazaron a Jesucristo, la salvación se abrió para los gentiles. ¿Sí saben quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Toda la gente que estábamos sin Dios y sin Dios. Entonces, la salvación se abrió para nosotros, gracias a que Israel rechazó a Jesucristo. Y como Israel rechazó a Jesucristo, Dios dijo, ahora me volveré al pueblo que no me buscaba y a aquel que no me llamaba, para que me conozca. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Está diciendo Pablo, a ver, quiero que entiendan que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo para que la salvación viniera a los gentiles. Pero quiero decirles que Dios tampoco ha dejado solo su pueblo Israel, y les va a responder y los va a traer de regreso a casa. ¿Ok? Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Se dan cuenta? A vosotros hablo, gentiles. Nos está hablando nosotros que éramos gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión? Sino vida eterna, sino vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir
Toda la descendencia de Israel viene de Abraham. Y si yo le di una promesa a Abraham, yo no puedo mentir contra esa promesa. Yo le dije que toda su descendencia vendría, o su descendencia vendría, estaría conmigo, ¿ok? Pero la Biblia nos enseña que la descendencia de Abraham, hay dos tipos de descendencia: la física y la espiritual. La física, pues son todos los que vienen de Abraham, los israelitas. La espiritual, la Biblia nos enseña que somos hijos de Abraham al creer en Cristo Jesús. ¿Por qué somos hijos de Abraham? Porque Dios le dio la promesa a Abraham. Y de ahí somos hijos de Abraham en el sentido figurativo de creer que lo que Dios dice es verdad, ¿ok? Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo está diciendo, si gracias a todo esto la humanidad se reconcilió con Dios, imagínense cuando los judíos se reconcilien con Dios. Por eso tenemos que estar orando por Jerusalén nosotros, por eso tenemos que estar orando por los judíos. ¿Por qué creen que lo que está pasando ahorita, o estaba pasando en el Medio Oriente, con que se estaban peleando los judíos? Bueno, ¿por qué creen que cuando estaba el presidente ¿cómo se llama? El que estaba antes, Biden, ¿por qué creen que no apoyaba a los judíos? ¿Por qué creen que ahorita han descubierto cuentas que le depositaban a los talibanes millones de dólares para atacar a los judíos? ¿Por qué creen que ahorita el presidente Trump viene y apoya a los judíos y hace que termine el cese en Gaza? Les dejó de apoyar a los de Afganistán, a los talibanes también, todo. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Saben por qué? Porque Dios tiene una promesa que hizo con su pueblo. Y todos los creyentes tenemos que honrar esa promesa, porque gracias a esa promesa vino la salvación a los gentiles. Dios nos abrió la puerta a nosotros para que creyéramos. Como los israelitas rechazaron a Dios, Dios dijo, ahora me volveré a los gentiles, pero yo no abandono al que le hice la promesa. Entonces Dios nos pide que nosotros sigamos orando por Jerusalén, sigamos ayudando a Jerusalén, sigamos orando por ellos, sigamos haciendo, porque de ellos viene la promesa de Jesucristo. Amén. Sí. O sea, entonces nosotros no somos el pueblo de Israel, pero Dios nos eligió también. ¿Me puedes explicar eso? Sí. Nosotros no somos el pueblo de Israel físicamente, pero espiritualmente sí lo somos, el pueblo de Israel, ¿ok? Es lo mismo que espiritualmente sí somos el pueblo de Israel, porque somos el pueblo de Dios. Físicamente no, porque no descendemos de Abraham, ¿ok? De toda la descendencia de los patriarcas y todo eso, ¿ok? Pero cuando la Biblia habla que somos el pueblo de Israel, lo habla en el sentido espiritual. Cuando la Biblia se refiere solamente a lo que está pasando con el pueblo de Israel, se refiere en sentido físico o de origen, ¿verdad? De donde viene. Entonces, no sé si me expliqué un poquito, pero lo que quiero decir es que somos su pueblo. Somos su pueblo. Ah, bueno. Ok, vamos a seguir entonces. Versículo 7. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿no nos quedamos? 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, haz de cuenta que tú somos el olivo silvestre, ¿ok? El olivo silvestre ha sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dice ahí, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios ve a Israel como un olivo silvestre, ¿ok? Está el olivo silvestre. Dios dice, las ramas no están dando frutos. Y eso lo podemos ver en los evangelios. Acuérdense que Jesucristo les habló mucho y les dio una parábola también, les dio muchas parábolas, diciéndole que los líderes de aquel entonces, los sacerdotes, los israelitas, perdón, los sacerdotes, los fariseos y los escribas no estaban dando el fruto, es decir, no estaban acercando a la gente a Dios. Y como no la estaban acercando a Dios, dejaron de creer en Dios, ¿ok? Y eso quiere decir que Dios lo rechazó y cortó las ramas, pero la base no, ¿ok? Entonces dice que cortó unas ramas y puso un olivo silvestre, un olivo del monte, así como tú y yo que estábamos allá en el monte, y cortó las ramas, es decir, le cortó la base y la rama y la injertó a ese olivo, es decir, con Dios, ¿ok? Y eso quiere decir que nosotros estamos ahí con Él, pero inclusive la base viene de Israel. Por eso somos su pueblo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo que ahorita dijo Sofía, es que nosotros en la parte espiritual somos pueblo de Dios. Por eso en espiritualmente somos llamados el pueblo de Dios israelita, como le podemos decir. Pero físicamente, no, físicamente somos gentiles, que Dios nos amó y ahora nos convertimos en pueblo de Dios. Y ahora somos pues el pueblo de Dios adquirido. Amén. Versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Se están dando cuenta? ¿Se están dando cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los gentiles tienen que entrar primero a la salvación y después van a venir los judíos. O sea, hay un tiempo. Y lo que nos está diciendo Dios es, los judíos rechazaron a Dios porque los judíos iban a buscando a Dios como por obras. Mira yo todo lo que ayuno, mira yo todos los sacrificios que hago, mira yo todo lo que hago, pero su corazón no había cambiado. ¿Sí se acuerdan de la parábola que entra un fariseo a la iglesia y que digan, Señor, te doy gracias porque ayuno 20,000 veces y doy 100,000 pesos en limosnas y que esto y que el otro? Y el pecador llegó y le dijo, Señor, sé propicio a mí, he pecado, soy un pecador, Señor, soy un pecador. Y que Jesucristo le dijo, ¿cuál de estos dos se regresó perdonado? Y les dijo, pues el que se humilló. Y Jesucristo le dijo, todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo segundo, que el pueblo de Dios, los judíos, habían rechazado a Jesús porque habían ido por obras buscando a Dios, y estos se enaltecieron de todo lo que yo puedo hacer. Y Dios los humilló, los está humillando. Y nosotros los gentiles, que nos humillamos, reconocimos a Dios, Dios nos enalteció y nos hizo entrar primero. Fíjense lo que dice ahí, el versículo 26. Dice, y luego todo Israel, quiero que vean ahí, la parte final del 25 dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿ok? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión, el libertador. Sión también se refiere a la iglesia cristiana. Cuando habla de Sión se refiere a la iglesia cristiana, pero físicamente no, es un lugar. ¿Sí me explico? Que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí quiero que entiendan dos cosas. Dice que Dios le dio a Abraham un llamamiento y le dijo, por tu descendencia vas a ser salvo, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que Dios una vez promete, Él nunca lo quita. Fíjate lo que dice ahí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso también nos enseña. Una vez conocí un pastor que decía, es que yo era pastor y me alejé de Dios y quiero volver a Dios, pero pues ya no sé si voy a ser pastor o no, porque
yo no sé si Dios quiera que siga siendo pastor. Y yo le dije una vez, pastor, déjeme le digo, si Dios lo llamó a ser pastor, aunque usted se aleje, se aparte de Dios, usted es pastor, porque Dios lo llamó y le dio un don, y ese don Dios no te lo quita. O sea, lo que Dios te puso y te está diciendo, Dios no te lo quita, ¿ok? Dios no se arrepiente para quitártelo. Lo mismo está diciendo aquí, pero con los israelitas. Le está diciendo a los israelitas, yo los llamé a que fueran pueblo mío, y yo nunca me voy a hacer para atrás de que yo los llamé y son pueblo mío. No sé si me expliqué. O sea, qué bueno es Dios, que Él dice, por más malo que tú seas, por más que tú me rechaces, Israel, por más que tú rechazaste a Jesucristo, yo todavía te sigo amando por la promesa que le hice a Abraham. Y porque yo amé a Abraham y amé a sus hijos, y a lo mejor su descendencia no fue buena, yo sigo amando a Abraham por el pacto que hice con Abraham, y yo me mantengo con ese pacto. Esto me lleva a otra cosa. ¿Cuántas de las veces has visto una promesa de Dios en tu vida y la estás leyendo en la Biblia? Y Dios te dice, no te desesperes, porque la promesa que yo te hice, yo te la voy a cumplir. ¿Cuántas de las veces hemos orado por un familiar o un amigo que parece que está perdido? Y como está perdido, oramos y parece que no hay nada. Y Dios nos dice, yo te he hecho una promesa y voy a cambiar a esa persona. Y Dios la cambia y la restaura. Dios, mira, quiero que entiendas una cosa ahí. En el término espiritual, ya no en el término que está ahí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Toda la humanidad estamos llamados a venir a Cristo Jesús. Pero no toda la humanidad quiere venir a Cristo Jesús, ¿ok? Ahora, cuando tú estás ya en Cristo, pues tú ya fuiste llamado, ya viniste, teniste el llamado, ¿ok? Ahora, todos los cristianos estamos llamados a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Dios nos ha dado un propósito, ¿ok? Ese propósito que Dios tiene para tu vida es irrevocable. Ese propósito que Dios tiene para ti, te ha dado dones para que lo cumplas. Si no lo estás haciendo es porque tú lo estás postergando. ¿Me explico? Ahora, Dios te ha dado dones y llamamientos que si Dios te ha puesto algo en el corazón a hacer, nunca se va a quitar de ahí. Se va a postergar si tú lo postergas, pero va a estar ese llamamiento de Dios ahí en tu vida. Amén. Bueno, hablando en el término ya físico de lo que está hablando aquí Pablo les está diciendo, y le está diciendo, lo mismo es para el pueblo de Israel. Yo el pueblo de Israel, le estoy diciendo al pueblo de Israel que van a ser salvos porque yo le di una promesa a Abraham, pero ahorita parece que no van a ser salvos porque están rechazando a Jesucristo, y los gentiles están viniendo porque están conociendo a Cristo Jesús. Pero déjenme decirles que va a venir un momento en que los judíos van a conocer a Cristo Jesús y se van a convertir y van a ser salvos. Amén. Hoy en día estamos viendo muchos judíos convertidos al cristianismo. Se llaman judíos cristianos o cristiano judío. ¿Qué significa eso? Significa que son judíos que están conociendo la verdad de Jesucristo y están viendo que Jesucristo es el Salvador, el Rey y el Mesías. ¿Pero por qué lo están viendo? Si Dios los hubiera rechazado, les hubiera dejado el espíritu de estupor para que no vieran, ¿cierto? Pero no fue así. Dios les dijo, ellos van a conocer. Y hoy en día están viniendo muchos judíos a la salvación. Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues si como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Se están dando cuenta? No, es que nosotros somos mejores que los judíos. No, dice que nosotros antes de los judíos, o que viniera Cristo Jesús, nosotros éramos desobedientes, ¿verdad? Y que ahora estamos obedeciendo. Entonces, el pueblo judío, que antes era obediente, ahora se volvió, ¿qué? Desobediente.
Entonces no podemos decir que nosotros somos mejores que los judíos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos antes también igual. Éramos desobedientes y ahora hemos venido a obedecer a Dios en Cristo Jesús. Y estos fueron al revés. Eran obedientes a Dios, se volvieron desobedientes a Dios. Pero Dios los va a volver a unir y seremos un solo pueblo. Y ahí dice la Biblia. Esto que termina diciendo el apóstol Pablo me encanta por la sencilla razón de que termina diciendo una gran verdad. Dice el versículo 32: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se muestra la misericordia de Dios? Cuando la persona es desobediente y no merece nada por su desobediencia a Dios. El pueblo de Israel, que estaba buscando a Dios, tenía que desobedecer para que Dios mostrara su misericordia sobre ellos. Nosotros desobedecíamos y empezamos a obedecer porque Dios mostró su misericordia. ¿Ok? Pero fíjate lo que termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La ciencia es el conocimiento. Y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Es decir, Pablo está diciendo, no le pongan mucha cabeza a esto, solamente acéptenlo. Dios tiene un plan para todos, para que toda la humanidad sea salva. ¿Ok? No te interesa a ti saberlo el cómo, te interesa obedecer a Dios. Es que ellos mataron a Jesucristo. ¿Cómo lo va a volver a traer? Pues tú antes eras un desobediente de Dios y te volviste obediente. Así como Él tuvo misericordia de ti, Él también va a tener misericordia de ellos. Y es el plan de Dios. Quiero que entiendas el versículo 33. Dice, oh profundidad. ¿Qué significa profundidad? Nosotros con toda la tecnología, el humano no puede investigar la profundidad del océano. Cuando menos, cuánto menos vamos a poder entender la profundidad de aquel que hizo el océano. ¿Me explico? El ser humano no ha podido sacar la profundidad del océano. Cuando menos vamos a poder sacar la profundidad de Dios. Dios lo que nos está diciendo es, no te preocupes, yo tengo un plan de salvación para todos. Y eso lo puedes ver, porque cada uno de nosotros ha venido a Cristo Jesús en diferente manera y forma. Todos hemos venido a Cristo en diferente manera y forma. Dios tiene un plan y sus riquezas son profundas. Dice la Biblia, no trates de comprender el plan de salvación de Dios, solamente acéptalo y camina en ese plan de salvación. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y esto es donde termina diciendo el apóstol Pablo, el capítulo 11. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Es decir, yo hice a los judíos, hice a los gentiles, hice todo para mí. Todos los seres humanos yo los hice para mí y por medio de mí. Y los hice porque les quiero dar salvación. Y los hice porque quiero que conozcan la verdad. Y los hice porque quiero que sepan que están en desobediencia y tienen que venir a la obediencia. Y que yo tengo un plan de salvación para cada uno de los pueblos. Ahora, hablando personalmente, yo los hice para mi gloria y para que sean míos, dice el Señor. No importa cómo hayas venido a Cristo Jesús, hablando espiritualmente, no importa cómo hayas venido a Cristo Jesús. Lo que importa es que tú reconozcas el día de hoy que tú fuiste hecho de Él, por medio de Él y para Él. ¿Están entendiendo lo que está diciendo Dios ahí? Mi vida fue hecha por Él, para Él. ¿Se dan cuenta? Para su gloria, no para mi gloria, no para vivir la vida que yo quiero vivirla, sino para vivir la vida que Dios demanda. Pero entonces, ¿por qué vivo la vida que yo quiero vivir? ¿Por qué la estoy viviendo? Y ese será el capítulo de la siguiente semana. El capítulo de la siguiente semana es el capítulo 12, donde Pablo explica los deberes cristianos. Pablo nos va a explicar la siguiente semana
Tú primero tienes que reconocer que todo es por Él y para su gloria. Tu vida es para Él y por Él, porque Él te hizo. Pero entonces, ¿por qué todavía hago las cosas que a mí me quiero hacer, que las malas? Y Pablo nos enseña dos verdades hermosas que vamos a ver la próxima semana, que uno dice, tienes que cambiar tu mente, la forma de pensar, y dos, tienes que aprender a sujetar tu cuerpo y tú mismo presentarlo a Dios para hacer las cosas que agraden a Dios. Aunque yo no quiero, pero le he dado mi vida a Cristo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Pero quiero que entiendan el versículo 36 otra vez, con el que vamos a terminar. Quiero que lo grabes en tu cabeza, porque es una verdad tan hermosa que cuando tú lo entiendes te vas a dar cuenta de tu vida en Cristo. Dice, porque de Él, o sea de Jesús, porque de Él y por Jesús y para Jesús son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Nuestra vida es de Él. ¿Se dan cuenta? Si nuestra vida es de Él, todo está en control. Si mi vida no es de Él, tengo un caos en mi vida. Pero si mi vida, yo reconozco que todo es de Él y por Él y para Él sea la gloria, entonces yo reconozco que Él está en control de mi vida. Y ahora tengo que aprender a vivir mi vida cristiana. Yo no entiendo cómo Dios va a hacer salvo el pueblo de Israel. Si no entiendes cómo te salvó a ti. Yo no entiendo cómo Dios me escogió a mí, siendo todo lo que fui y lo malo que hice, y sacándome de una cárcel de 21 años de condenación. Yo no entiendo lo que Dios hizo conmigo. Yo no entiendo qué Dios vio en mí. Había un hermano en la cárcel que compuso una canción tan bonita, que a ver si me acuerdo, que decía algo así como, que decía, yo no entiendo, Dios, lo que tú viste en mí, que yo solamente soy un pecador, Señor, pero solo sé que tú me amas, solo sé que tú me amas y que yo soy tuyo, Señor. Pero es una canción que compuso un amigo, y ahí debo tener el canto, y decía un amigo en la cárcel, dice, yo no sé qué tú viste en mí, yo no sé qué te plació, yo no sé qué viste en mí hay pura maldad, pero solo sé una cosa, que soy tuyo y tú me amas. Amén. Entonces, no tratemos de comprender tantas cosas, sino caminemos en que Dios nos ama y que somos de Él, y procuremos vivir la vida que Dios demanda, y haciendo con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Y si Dios le pone algo a compartir ahorita a alguien, compártalo por favor. Sigan. ¿A qué horas empezamos? Sigamos orando para que, gracias a Dios, hoy vinieron más personas. Hemos venido más personas desde que hemos estado orando. Sigan trayendo personas. Sigan abriendo en sus corazones sus casas, porque los martes queremos hacer estudios en casas, no estudios de la Biblia, sino hablarles a los vecinos, a las personas de Cristo Jesús, para que vengan a conocer más a Cristo y nos podamos reunir más los domingos. Sigan invitando a más personas los domingos. Siempre les he dicho, nunca me ha interesado que vengan personas, me ha interesado que vengan personas que quieran conocer, o que sean discípulos, que quieran conocer su identidad en Cristo. Tener personas es muy fácil, hacer discípulos es lo difícil. Porque no todo el mundo quiere seguir a Cristo, como les dije. No todo el mundo quiere decirle, Cristo, te seguiré, pero no me quites esto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar el día de hoy aquí reunidos. Hemos conocido, Padre, que todo es por ti, para ti y de ti, Señor. Que todas las cosas proceden de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque he conocido que mi vida, Señor, tú la creaste para ti y por ti. Hoy ponemos, Señor, nuestra vida delante de ti para que sigas obrando en ella, Señor. Para que nos sigas hablando y enseñando más de tu gracia admirable. Hoy, Señor, he puesto delante de ti, Señor, todo lo que soy. Tu palabra dice que tus dones son irrevocables y que tu llamamiento también.
Tú me has llamado, Señor, a conocerte. Y ese llamado de conocerte y entenderte está ahí. Ayúdame a crecer, Señor, en ti. Y no solamente eso. Si tú me llamaste a conocerte, es porque me quieres usar. Y yo quiero servirte, Señor. Ayúdame a conocer, Señor, lo que tú quieres de mi vida, Señor. Porque sé que lo estás haciendo y ese llamado está ahí. Y ayúdame a conocerlo para hacerlo con excelencia. Porque he reconocido que todo es por ti y para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a orar si Dios, lo que Dios ponga en sus corazones, ofrendar, diezmar.